Ya comenzamos, vamos a estar grabando este video con el fin de poder tener esta información y poder presentarla después en el futuro a los demás. ¿Mm? Mucho gusto y muchas gracias por asistir. Gracias, Enzo. Bueno, márquenme como un dedito si se escucha bien. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, la idea de encontrarnos acá, algunos ya habían estado en la reunión con Mabel y Charlie en Buenos Aires, otros se están sumando ahora, así que bueno, darles la bienvenida, contarles que este cuenco nace de una idea amada de trabajar la antroposofía y la gestión social, buscando posibilitar procesos saludables dentro de las comunidades y abrir espacios de vínculos sociales políticos para poder posibilitar a que esta educación llegue a todas y a todos. Y bueno, no por falta de recursos, un niño pueda quedar afuera de una comunidad, ver cómo se puede seguir tejiendo esto con el Estado. Sabemos que hay un proyecto de ley que se presentó, lo compartimos en el grupo, pero mientras tanto queremos escucharles, conocerlos, conocerlas, y bueno, saber qué proceso, qué los llama y qué los trae acá y qué proceso está pasando cada uno dentro de esta iniciativa de gestión social y antroposofía. Así que nos vamos a ir conociendo. Enzo es parte del grupo, Mariano, que está ahí, Sonia, Mabel, Carlos, que no puede estar hoy. Así que bueno, creo que a todos, algunos nos están conociendo ahora, otros ya los conocen. Les dejo aquí para que cada uno pueda hacer su presentación a los del cuenco, de Puentes Integran, y luego empezar a conocernos. Gracias. Mariano, si te gustaría partir, por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Juana. Tanto tiempo, che. Qué lindo verte. Con Juana éramos juntos padres del Perito, cuando yo estaba en el Perito todavía. Hemos compartido a tus hijos en el grupo de jóvenes también. Qué maravilla. Qué lindo. Después veo también en el cuadradito que dice Cometa, también gente conocida, ¿cierto? ¿Del Perito? ¿Puede ser? Ahí está. Nos hemos cruzado por ahí. No me acuerdo tu nombre. ¿Quieres decirlo ya? Hola, ¿se escucha ahí? No sé lo que dice la computadora, no sé lo que llega, cómo se anuncia mi nombre. Acá solamente dice tú y el nombre de todos ustedes. No, acá dice Corneta y Tito. Ah, Corneta y Tito. Ese está ligado a un mail. La computadora está ligada a un mail de una obra de teatro infantil que yo hago, con un personaje que es Corneta. Ahí está. Sí, soy papá todavía del Perito. Hasta el año pasado tenía una hija en el secundario que se mudó a una escuela tradicional por votus propio. Compañera bueno, y tengo una ahora hija que está en el último grado de primario, de sexto grado, y dos niñas, que hay una que se escolarizó en la Rudolf Steiner, y la otra que tiene 3 años y no puede ingresar a la Rudolf Steiner porque no podemos sostener 2 aportes de ese tipo de escolaridad. Y todo lo otro también, ¿no? Así que me trae a este cuenco la posibilidad de ver cómo podemos tener una conversación saludable con el Estado sin perder la libertad de las formas, y cómo se puede sostener el aporte de los maestros, que de alguna forma ya está dado por otro lado con todo lo que nosotros hacemos de aportes. Y estoy muy, muy, muy entusiasmado con todo lo que pasa con lo que tiene que ver con la economía y las finanzas
en este momento y tener una mirada muy objetiva a través de los números, y una charla muy saludable a través del número, y es algo que me está tirando de una manera muy apasionada, porque la verdad que cuando nos ponemos a charlar de esto en todo lo que tiene que ver con la comunidad antroposófica Waldorf pedagógica, todo lo que recibimos es, siempre que hubo crisis hubo una donación y siempre hubo alguien, pero nadie tiene como una mirada más bien clara de las tres esferas, cómo podemos comunicarnos con estas tres esferas de una manera saludable, ¿no? Siempre es todo como, más en esta parte del mundo, que todo el tiempo nos están cambiando las reglas del juego con lo inflacionario y con lo legal y con, bueno, entonces, ¿cómo podemos llevar esta conversación saludable, sostenida? Bueno, y están apareciendo algunas cuestiones interesantes. Vi la charla de Charlie y de Mariano en Palabra de Rudolf Steiner, con esto que ya se aceptan los jardines, hay unos jardines, y bueno, y esto que traías vos, Mariano, del profesorado Perito Moreno, con estos maestros reconocidos de una manera oficial. Y bueno, ¿cómo hacemos para integrar lo que es primario y secundario, que estaría ahí en el medio, y los valores estos que son para muy pocos? La verdad que el valor de sostener una escuela Waldorf no es para todo el mundo y es una realidad. Y bueno, ¿y cómo hacemos para que, así como ahora están integrados unos niños de Amaranta en la Rudolf Steiner, puedan integrarse otras personas que están interesadas en la antroposofía, pero por cuestiones financieras, económicas, no pueden ingresar a una educación de este tipo? Muchísimas gracias. ¿Y querés decir igual tu nombre para que no quede solo en corneta? Uy, perdón, estoy acá. Nosotros somos Corneta, Tito no es, Laura, que es mi compañera. Laura es Laura, y yo soy Matías, y Laura, si querés presentarte. Bueno, Laura, soy mamá de dos niñas, que una ya va al Rudolf Steiner y Trini económicamente no podemos abordar. Y bueno, también nos mueve algo que es para nosotros también una apertura de decir, así como quiero que sea para mis hijos, quiero que sea para muchos y que se enteren más niños de esto. Entonces es como que a veces pasamos días, noches charlando del tema, y por eso nos convoca mucho este tema. Muchas gracias. Después nos seguimos presentando un poquito más, Luciana y León, que acaba de llegar, por lo menos en lo que dice el cartelito. Les cuento un poquito de parte, qué es lo que a mí me mueve y por qué, bueno, me interesa aportar a este espacio. Hay como una especie de etiqueta medio extraña puesta sobre las escuelas Waldorf, como si la pedagogía Waldorf tuviese que ver con una cuestión de clase o de nivel económico. Y es una lástima, porque nada más lejos de la cuestión. La pedagogía Waldorf no es un ámbito que pretende perpetuar la desigualdad en la posibilidad del desarrollo de capacidades de los seres humanos, dejándolos enquistados en diferentes nichos, sino muy al contrario, y por eso Rudolf Steiner la nombró una educación para la libertad. Quiere ser un espacio donde cada ser humano sea recibido y visto en su identidad propia, en su manera única de ser, y le posibilita entonces encontrarse a sí mismo y poder sentar las bases para su libertad, y desde allí entonces poder contribuir con el resto de los seres humanos y con la conformación de una sociedad con características que el futuro nos está pidiendo. Y esto
no está acoplado a un sistema económico, sino que estas son cualidades de lo que, como decía Matías, es importante comprender, de lo que se llama la esfera cultural. Es decir, la escuela, decía Rudolf Steiner, es el núcleo de la esfera cultural, hablando en términos de la trimembración. El centro, digamos, de la pureza de la esfera cultural, que tiene como característica primaria que cada ser humano pueda desarrollarse a sí mismo. Esa es la cualidad por excelencia de la esfera cultural. Y por eso entendemos, lógicamente, que en la esfera cultural cada ser humano es único, no somos estandarizables. Y de ahí surge toda la invitación, si se quiere, al acompañamiento de una crianza acorde a las potencias inherentes a cada ser humano, y por eso las escuelas Waldorf son todas diferentes. Y por eso no hay un programa que estandarice a las escuelas Waldorf. Por supuesto que todos los seres humanos tenemos la nariz con los agujeros para abajo, o casi todos, es decir, tenemos ciertas características típicas que hacen que podamos acompañar de manera también aproximadamente típica las diferentes etapas de desarrollo de los niños, pero sería un error suponer que eso es todo. Eso es solamente una base, un ambiente dentro del cual cada pedagogo y también los padres estamos llamados a recibir al niño en su unicidad, en su ser alguien y no sabemos quién. Y en esa pregunta consiste la pedagogía Waldorf. La cuestión entonces es de qué manera podemos llegar con un impulso pedagógico de este tipo a todos los ambientes donde la humanidad está ocurriendo, de tal manera que cada ser humano entonces pueda ser visto en su unicidad e invitado a ese desarrollo. Y esto está totalmente desacoplado del aspecto económico. La vida económica no determina estas cualidades. Estas cualidades pueden ocurrir en todo contexto económico. La cuestión económica está vinculada a cómo una comunidad intercambia recursos y necesidades. Y esto es independiente de un proyecto pedagógico. Y por eso decíamos el otro día también en la charla, la pregunta sería más, ¿cómo le ofrecemos al Estado como ambiente de administración de los recursos comunes? ¿Cómo le ofrecemos al Estado un impulso pedagógico que pueda compenetrar cualquier ambiente socioeconómico? Y que no tengamos que transformar un ambiente socioeconómico en otro diferente para que ocurra la pedagogía Waldorf. La pedagogía Waldorf puede ocurrir en todo contexto socioeconómico. Y eso es lo hermoso de ir recorriendo escuelas en el mundo. Cuento un ejemplo. Un tiempo se fundó un jardín de infantes Waldorf en un país de África, me parece que era Namibia, en un barrio, desde el punto de vista económico, diríamos, pobre, con situaciones muy precarias en la vida cotidiana. Y recibieron una donación importante de Europa, no sé exactamente de dónde, para construir el jardín. Podrían haber construido un palacio. Sin embargo, las maestras dijeron, no, vamos a construir un jardín como son las casas de los niños. Madera y chapa. Para que los niños realmente vayan a una casa, no a un palacio, desde donde comparen sus casas como algo que no es amoroso o adecuado para ellos. Bueno, ahí tenemos la pedagogía Waldorf.
vamos de una casa a la otra casa. Y son iguales, no son diferentes. Y entonces, luego podemos crecer juntos. También desde el punto de vista de la higiene y de muchas cosas. Claro que sí, hay un impulso cultural sanador allí. Pero necesitamos salir de los prejuicios acerca de cómo puede plasmarse un impulso pedagógico Waldorf. El hecho de que haya escuelas donde la pedagogía Waldorf se desarrolla en un tipo de escuela que hoy llamaríamos privada, digamos, en la Argentina, acá en Alemania también. Eso no está relacionado con la pedagogía Waldorf, sino con el contexto socioeconómico en el que esa escuela ocurre. Y por supuesto, la pregunta es, en esos contextos, ¿cómo se puede hacer que esa escuela se torne accesible para otros? Y no solamente para los que tienen la capacidad de pagar una cierta cantidad de dinero. Pero es una pregunta que hace a la conformación del organismo social, con el pretexto, digamos, de una escuela. Y esto es lo que nos convoca un poquito a todos aquí. ¿De qué manera podemos mover recursos que ya están disponibles en lo social y en lo político, en lo relacional, en lo legal, para que puedan ocurrir espacios pedagógicos Waldorf en diferentes ambientes, y no estandarizar la imagen de la escuela Waldorf? Y esto es algo interesante que en el encuentro que contaba Micaela, que tuvimos con gobernantes cordobeses, fue interesante esto que surgió justamente en la charla. Ellos se dieron cuenta, la pedagogía Waldorf no tiene que ver con un modelo particular, edilicio o estético, sino que es un impulso para el desarrollo humano. Ahora entiendo, porque hay muy poco conocimiento en los que arman las leyes acerca de lo que es la pedagogía Waldorf. Y entonces enseguida aparecen prejuicios. Y esta es una de las tareas que estamos encontrando como propias de un espacio como este, ayudar a que caigan los prejuicios, para que la pedagogía Waldorf realmente pueda ofrecerse a todos los espacios. Y este es un gesto importante. No queremos pedirle nada a nadie, queremos ofrecerle mucho. Y ver de qué manera este ofrecimiento puede ser recibido con manos cálidas y entonces tejer encuentros. Es una aventura social que no sabemos a dónde nos va a llevar. Yo mismo soy padre fundador de un espacio de jardín que tuvo un cierto recorrido. Para los que lo conocieron, La Calandria se llamó en un momento. Y también fue un ratito donde ocurrió en un cierto contexto social. Después Amaranta también forma parte de mi recorrido y de mi historia. Y sí, está funcionando y se está pudiendo abrir a que niños que en espacios, digamos, de lo que sería una escuela privada no habrían tenido acceso, etc. Y cuando hablábamos con Charlie acerca de con qué herramientas contamos ya para que el Estado se sienta invitado de manera realista, algo así, bueno, tenemos este tipo de gestión escolar que se llaman escuelas estatales de gestión privada o gestión social, que son un modelo que se conformó donde el Estado, al no poder garantizar la educación en ciertos contextos socioeconómicos, le pide o le ofrece a grupos privados, o sea, no es el Estado el que imparte la educación, sino que son otros, le ofrece el sostén económico básico para un ambiente escolar, pero les pide que se encarguen de la gestión porque el Estado no está pudiendo hacerlo.
surgió en un momento de emergencia esa figura, pero cuando pasó la emergencia quedó la figura legal. Y es muy interesante, porque entonces el Estado busca contrapartes no vinculados políticamente a nada, ni gubernamentalmente a nada, personas que quieran ofrecer su trabajo para la gestión de una escuela, y se da entonces una relación de apoyo mutuo. Porque el problema con el que muchas escuelas tienen que lidiar es que el Estado impone una gestión pedagógica de cierto tipo. Pero la genialidad de la gente del Perito Moreno fue, de la escuela Perito Moreno, al presentar el proyecto del profesorado, fue haber tenido la capacidad de explicarle a las personas que estaban en ese momento administrando los recursos del Estado, pudieron explicarles que en la pedagogía Waldorf no hacemos menos que lo que el Estado pide, hacemos más que lo que el Estado pide, que no necesita tener miedo, que no estamos corrompiendo a nadie, sino que estamos haciendo el mínimo que se pide y mucho más, y que les puede llegar a resultar interesante también para otras escuelas. Y eso es lo que está pasando de muchas maneras. Por ejemplo, los estudiantes del profesorado de Perito Moreno hacen prácticas en escuelas públicas estatales. Y se va dando un tejido de relaciones humanas, no institucionales, humanas, después institucionales también, pero primero entre personas que se interesan unas por otras y se dan cuenta que se pueden hacer las cosas de muchas maneras. Y hay muchos egresados del profesorado del Perito Moreno que están trabajando en un montón de escuelas que nadie sabe dónde, haciendo pedagogía Waldorf. Y quizás sea una de las vías posibles para que más y más gente pueda acceder a una pedagogía como esta, eh, abrir el alma a muchas maneras de hacer la escuela Waldorf. Bueno, quizás como primer acercamiento que me mueve a mí en este espacio. Y quizás puedan decir algo también, Sonia, Enzo. Gracias, Mariano. Sí, estaba pensando mientras tú hacías todo este comentario, en este puente bendito que se produce entre lo que es la esfera cultural y la esfera económica. O sea, la fraternidad que se empieza a producir cuando existe una comunidad que comienza a ser más rica, producto de justamente empezar a entender esta forma de hacer pedagogía. Yo tengo una niña, la más pequeña, de 7 años, acá en un colegio en Chile. Yo soy el único chileno de este grupo en esta conversación. Me siento muy afortunado de poder participar porque esperamos traer esta información acá a Chile también. Y fui a la primera reunión del año hace unos días atrás y yo miraba esta sala preciosa, miraba el lugar, miraba el cuidado, miraba a la maestra, toda la delicadeza en la comunicación, el trabajo primario para entrar a la sala, el convertirnos un poco en niños, primero a hacer la ronda y después empezar a hablar, la seriedad del trabajo que se hace. Entonces, y pensaba en esto, pensaba en Cuesta Intera, pensaba en otras cosas que también hacemos nosotros acá en la antroposofía, y me daba cuenta de lo trascendente que es, porque finalmente la pedagogía Waldorf es como la semilla para llegar a la esfera fraterna. Así como podemos llegar a ser más fraternos, podemos entendernos mejor. Entonces, aparte de concordar con todo lo que tú estás diciendo, creo que este es un camino que estamos sembrando para que ojalá en 100, 80 años más, 50 años más, otros puedan desarrollar mejor la evolución de todos. Esto es muy cierto, eso que se hace por un niño se hace para toda la vida y para la humanidad.
efectivamente así. Quería invitarlos a presentarse a Juanita, a León, a Luciana, a Cecilia, para conocerlos un poquito más, porque esto se trata de conversar y conocernos un poquito más y empezar a generar redes de impacto en comunidades. Por favor. Bueno, ya que me nombraste primera. Mi nombre es Juana, tengo 57 años y soy madre de dos hoy jóvenes, hermosos jóvenes, que fueron a Escuela Waldorf, al Perito Moreno. Mi inquietud para entrar en este grupo tiene que ver con que soy una convencida de que la única forma real de transformación es a través de la educación y que la pedagogía antroposófica tiene los mejores recursos y los mejores valores que yo conozco en educación. Y sumo a eso que para mi familia, para mi marido y para mí, abordar la pedagogía Waldorf económicamente durante muchos periodos fue prácticamente imposible, lo que nos llevó a, digamos, a conocer la solidaridad de la escuela, que por aquellos tiempos, cuando menos, tenía un formato de aportes diferente a los tradicionales, es decir, relativos a las personas a la capacidad económica de las personas que llegaban a la escuela. Por otro lado, no entré en la escuela cuando recién se fundaba, ya había como hasta tercero o cuarto grado, pero siempre participé muy activamente de la parte educativa en lo que pude. Mariano fue muy generoso con eso, participando en las charlas que se organizaban sobre educación, sobre adolescencia, y después en la cuestión de organizar eventos y generar recursos para la escuela. Yo creo que si pensamos en una educación diferente, para un futuro diferente, esa educación no puede estar limitada solamente a un grupo selecto, y creo que hay que encontrar una forma de que esta educación y quizás otras puedan encontrar un camino viable para expandirse, para enriquecer a más niños y más familias, porque en mi caso yo siento que los 24 años que estuve en la escuela, fui a la escuela porque aprendí muchísimo y me parece que es un lugar donde se educa a niños, pero también se educa a padres y ayuda a cambiar la mentalidad de las personas. Eso es lo que me mueve a estar básicamente en este grupo. Mis estudios iniciales, yo estudié comunicación social, aunque hoy no estoy en ese ámbito. Hoy soy terapeuta cráneo-sacral, biodinámica, pero bueno, adquirí conocimientos de comunicación social y quizás eso pueda ayudar en algo. Veremos. Gracias. Bueno, me parece que me toca a mí. No me acuerdo el orden, pero no importa. Bueno, mi nombre es León. Yo soy papá en el cuarto creciente de 3 niños. 2 de ellos van al cuarto creciente. Así como cuestión muy chiquita biográfica, nosotros venimos de la escuela inicial pública, que acá en el partido Vicente López es realmente muy buena, muy amorosa en general. No conozco todos los jardines, pero venimos de ahí, y cuando mi hijo mayor empezó en
la escuela pública fue un impacto muy difícil de manejar, de poder sostener. Entonces empezamos a buscar. Mi compañera estaba haciendo la formación de psicología y medicina antroposófica, y bueno, y nos mandamos, yo con algunos prejuicios, y descubrí un universo. Hoy estoy en la comisión de gestión, estoy en la comisión económica del grado. Eh, sí, siento que crecí muchísimo yo también, y descubrí lo maravilloso, lo desafiante, lo complejo que es construir y trabajar y pensar en comunidad. Yo trabajo en desarrollo humano, y bueno, me involucré desde todos los roles y las áreas que puedo con el espacio del colegio. Es un colegio, la escuela tiene todo el tiempo, voy a ir a algo muy concreto, ¿no? Esta vivencia de la sábana corta, de que el desarrollo se hace muy difícil, y que el tema de lo económico siempre se vive de la experiencia del esfuerzo, del voluntariado, y de ir saneando y cubriendo lo necesario. Si bien hay un ritmo de crecimiento, y bueno, y el contexto hace sentir eso, el contexto de una inflación exorbitante hace sentir eso mucho más. Estoy hablando por ahí del aspecto que yo percibo en el lugar de trabajar desde la comisión de gestión. Y a veces siento que en el mundo, la parte que nos toca a los adultos, perdemos de vista como esta cuestión que trae Mariano de la enorme misión que puede haber en la transformación a través de la educación, y todo lo que hay para aportar. Siento que la mirada a veces termina como volviéndose hacia adentro, y hacia las necesidades que hay, y cómo trabajarlas, y es un lindo trabajo, pero por momentos tengo esa sensación que se roba esa fuerza de la mirada hacia afuera, y la conciencia del valor de lo que se está gestando ahí. Y nada, y creo que los adultos somos los que tenemos por ahí la misión de mantener esa llama encendida, y buscar y ser muy creativos y muy osados también, ¿no? Porque me parece que se trata un poco de eso. Y hoy la percepción que tengo, pues voy a ser medio anímico en esto, siento que es difícil eso. Convocar, también hay mucha estructura, y no sé si eso es de los adultos, si es un poco de una parte que tiene también la pedagogía. Yo me enamoré mucho de esta idea de la filosofía viva, y lo siento así, integral, que todo el tiempo también está muy viva en el observador de la existencia, y a veces me encuentro mucho con cosas anquilosadas y un poco rígidas y un poco establecidas, y entiendo que tienen que estar porque es parte de lo funcional, pero bueno, nada, siempre vamos a preguntas: ¿se podrá transformar? ¿Se podrá encender esa llama? ¿Se verá esta misión? ¿Aparecerá como en la conciencia de todas las escuelas que tienen esta vocación? No lo sé, pero bueno, tengo muchas ganas de trabajar para eso. Gracias. Gracias, León. Bueno, ¿puedo continuar yo? Mi nombre es Luciana, soy de Bariloche, de Río Negro. Llegué a la escuela Waldorf en La Semilla, es el nombre que tiene la escuela primaria, que también tiene un secundario que se llama SEWA, secundario Waldorf Bariloche, que eligieron los jóvenes ese nombre, porque querían despegarse de la imagen infantil de La Semilla. Y llegué a la escuela hace 8 años como profesora. En realidad yo era profesora de inglés, y bueno, finalmente buscaban profesora de literatura, y como Juana soy comunicadora social, así que podía dar lengua y literatura, así que comencé ese camino. Y bueno, fueron mis primeros pasos en la pedagogía. Conocía la agricultura biodinámica, venía de ese conocimiento, pero nunca había dado pasos en la pedagogía. Y luego mis hijos tengo una hija de 4 y de 7 y un hijo de 7 años, y bueno, se sumaron a la escuela. Y fue increíble para mí verlo primero como profesora y después como mamá.
y cada día fue como, bueno, elegir más este camino. Y un poco lo que en estos 8 años vi en la escuela es que hay una cuestión, como que hay dos cosas. Una cosa es lo económico, que al igual que contaron, es algo histórico y todos los años ha sido siempre lo mismo, que es tan difícil de sostener, que los maestros hacen un trabajo que es imposible de retribuir y las familias hacen un esfuerzo que es imposible también para muchos. Y al mismo tiempo, por el otro lado, trabajando particularmente en secundario, hay un montón de jóvenes que no tienen acceso a la pedagogía, un montón de jóvenes que necesitan este tipo de mirada. Particularmente en Bariloche no hay muchas escuelas públicas para jóvenes secundarias, y bueno, y también las que hay, a veces, bueno, lo que vemos es que hay muchas dificultades. Entonces, hacen falta más escuelas públicas secundarias, y como dice un compañero nuestro que hoy no está acá, es cuanto más escuelas Waldorf haya en el mundo, mejor. Y esa es como la mirada, ¿no? Cuanto más podamos ofrecer. Y cuando escuché la charla, al igual que Matías, en palabra de Rudolf Steiner, que estuvieron Mariano y Charlie, bueno, fue como como que unía esta solución, todos estos puntos que son complicados, y es como, podría ser una solución. Y bueno, estuve investigando, están acá Cecilia y Alejandra también, que después se presentarán, y bueno, ahí investigando un poco cuál era la situación acá en Río Negro. Existe también la posibilidad, hay una ley provincial que habilita y que regula las escuelas, como dijo Mariano, estatales de gestión privada o gestión social, y nunca se me había ocurrido que la escuela Waldorf podría estar dentro de ese marco, pero preguntándonos, bueno, hoy somos una escuela oficial, ya tenemos que adaptarnos y convivir con el Estado de todas maneras, por lo cual ese diálogo ya está empezado. No sabemos si el camino es convertir nuestra escuela en una escuela de gestión social o crear un nuevo impulso que sea de gestión social, pero un poco eso es lo que estaba vibrando en este grupo. Así que somos un grupo de algunos más que los que estamos acá. Y bueno, ahí termina mi presentación. Le doy palabra a Cecilia. Hola a todos. Hola, Soy aló. Bueno, me presento, soy compañera de Luciana y de Estados Unidos. También en la escuela con mi madre y en formación pedagógica. Y este es mi tercer año como profesora de matemáticas. Bueno, y el impulso que nos lleva a juntarnos algunos profes en este momento es buscar una de pedagogía Waldorf para los jóvenes que no tienen acceso. Hola, soy Cecilia, soy profe de música y pianista, y entré a trabajar en la secundaria Waldorf como tutora, y conozco la pedagogía en más de 10 años. Cuando mi primera hija, tengo una hija de 12 años y una de 8, hicimos un jardincito en Urlinga, se llama Soliluna, se desprendió de Semilla Dorada, el jardincito de Clara. Y yo trabajo como docente en educación desde hace 21 años, en otras pedagogías y todas las gestiones que pude encontrar, recontra privadas, recontra públicas, clase media, escuelas católicas. Conozco la pedagogía Waldorf, el jardín por dentro, súper desconfiada, entraba varias veces, me decía, no, vos toca la campana y entras, y lo que pude observar ahí me dijo que ese era el lugar para mi hija y el lugar para los niños. Y cuando me vine a Bariloche, hace 8 años, me formé en pedagogía Waldorf y empecé a trabajar en secundaria. Y lo que me mueve a estar acá es este grupo con Lu y otros compañeros de pensar una posible escuela secundaria más inclusiva en Bariloche, porque hoy nos encontramos con muchos impedimentos de espacio, de económicos, de mucho índole, que nos lleva a repensar si estamos bien en este camino o hay que abrir ese impulso o transformarlo. Y ver. Gracias, Cecilia. Miren, estaba pensando cuando decía Luciana esto del Estado, lo planteo como para a ver qué opinan, que en realidad
bueno, acá también nos pasa en Chile, que uno mira estos estados tremendos, tan poderosos, y uno es un individuo tan chiquitito, una comunidad tan pequeñita, y como que en realidad, claro, cómo mostrarle todo lo que puede hacer la pedagogía de Waldorf al Estado comparado con la pedagogía normal, es algo realmente abarcante, porque también hay un tema espiritual de por medio y que en general los estados reniegan este tema, digamos, porque obviamente no es lo que se usa ahora, que es lo arimánico, digámoslo así. Entonces, pensaba en eso, pensaba en que en realidad deberíamos mirar al Estado, eh, así como se miró a la Iglesia en otro momento, de qué manera cautivarlo hacia nosotros. O sea, como hacemos de repente cuando ponemos a Arimana al servicio de la evolución, cuando usamos bien las tecnologías, por ejemplo, cuando nos comunicamos mejor, por ejemplo, a través de esto. O sea, de qué forma podemos convertir eh, a este Estado que tiene una forma de hacer las cosas, que quiere que todos aprendan igual, y que todos sean igual, con uniforme, con grados de, no sé, aquí en Chile le llaman notas, cuando los califican. Sí, eso es interesante y en el caso particular de Bariloche, por ejemplo, también creo que puede ser un beneficio el hecho de que para el Estado es muy difícil construir escuelas y ofrecer más escuelas. Entonces, si nosotros podemos impulsar el nacimiento de escuelas Waldorf, que quizás no sean tan grandes, pero que garantizan que quizás 50 jóvenes puedan estar en 4 o 5 grupos, estás ofreciendo lo que el Estado no puede proveer y asumiendo la gestión. Entonces, creo que ese es como un punto que realmente podemos ofrecer, porque acá es una necesidad que haya más oferta para el secundario. Totalmente. Y creo que eso puede ser como esto de qué tenemos para ofrecer y no vamos a pedir. Claro que necesitamos sostén económico, ¿no? Pero en realidad lo que estamos ofreciendo es la gestión de espacio no hay vacante y que es un tema cada febrero cuando se quedan sin espacio, que haya más lugares. Y desde ese lugar creo que es como donde más fuerza puede tomar la propuesta, en esta situación particular de esta ciudad, ¿no? Tal cual, ese es el punto. Tomar la iniciativa concreta en cada lugar, con la gente de cada lugar, y no estandarizar proyectos, sino realmente ver cómo en cada lugar puede formarse, y este es un término muy importante, un organismo social, no un modelo social. Cómo va creciendo desde la necesidad y desde la presencia concreta de esas personas un organismo social. Y un espacio como este, Puentes Integran, quiere ser un espacio para intercambiar experiencias. ¿Y ustedes cómo lo hacen? ¿Y ustedes cómo lo hacen? Y aprender de las diferentes estrategias y maneras, porque a veces uno está lidiando con preguntas que el otro ya está resolviendo. Y esa es la idea de este foro. Y quiero decir otra cosa, no solamente podemos contribuir con la sociedad en general a través de las escuelas que tienen, digamos, que otorgan títulos insertos en el sistema educativo, sino que hay una herramienta poderosísima de aporte pedagógico y social a la comunidad en general, que es la educación no formal. Clubes, mutuales, etcétera, donde el Ministerio de Educación no se mete. Entonces tenemos total libertad para trabajar en espacios así. Solo que hay que animarse a gestar, por ejemplo, espacios de, no sé, invento, orientación vocacional para jóvenes en una mutual o donde sea. Tenemos un enorme ámbito de posibles espacios, de generación de posibles espacios, que luego, por supuesto, interactúan con las escuelas que ya existen, porque son esos mismos niños y familias. El tema es dónde es posible y no esperar a que sea perfecta la situación, sino ver cuáles son las herramientas que ya existen en el ámbito social en el que uno está
y ver de qué manera entonces hacer un aporte allí. Amén de que, por supuesto, cuanto más escuelas Waldorf, mejor, claramente. Pero allí donde ya están los niños, pueden ocurrir cosas. Y una otra herramienta muy importante, y yo insisto, es el profesorado, el Instituto Nacional, el Instituto Superior de Formación Docente Perito Moreno, porque tiene validez nacional. Entonces, docentes de todo el país pueden hacer cursos de capacitación con puntaje en el ámbito del profesorado y se pueden dar en cualquier lugar del país. Entonces, yo invito a los que sean docentes en diferentes escuelas que tomen contacto con ellos, porque es posible entrar en el staff de formadores del profesorado y dar cursos locales para que los maestros que ya están allí puedan formarse en pedagogía Waldorf. ¿Se entiende? O sea, necesitamos utilizar los recursos que ya tenemos, que son un montón. Eso quiere decir. Acá, Hola. Mariano, justo, Sonia, Yo eh, sí, quería agregar esto. Yo, bueno, muy cortito, tiré semillitas para formar un jardín hace un par de años atrás, Waldorf, que bueno, después muta y hoy se mantiene con primero y segundo grado. Pero en aquel momento, una de las madres que llevaba a su hijito, me convida, me invita a participar de una escuela municipal haciendo algo. Chicos de situaciones vulnerables, de calle, chicos con problemas de droga, chicos con circunstancias de robos, era lo común para ellos. Y bueno, me animé a ir con cuentos. Estuve 2 años ahí, en la escuela Granja. Fue una de mis experiencias más fuertes, porque bueno, me enseñaron mucho ellos a mí, y creo que a puertas cerradas, digamos, se puede hacer un montón de cosas. Logramos tener una cartuchera y nadie se robaba nada, porque era la única cartuchera que tenían para trabajar con arte después que contábamos los cuentos. Y recuerdo, y esto, porque después empezó a acercar la familia, y que bueno, fue una cosa que se creó muy, muy lindo. Estaba solita, ¿no? Yo sé que en una escuela y con todos los fundamentos es mucho más rico, pero creo que este tipo de experiencias también son valiosas, porque hace poco me encuentro con uno de ellos y me dice, señor, ¿sabes que lo logré? Me rescaté, señor. Entonces, eso, ¿no? Una vez me robaron un marcador y me acuerdo que me esperaron en la calle y me frenaron en el auto y me dice, toma, señor, me arrepentí y te lo devuelvo. Porque me lo robo y me lo estoy robando yo. Entonces, creo que sí, valen las escuelas Waldorf, pero que también uno podemos ir a estos lugares, como dice Mariano, ¿no? Y hacer mechar este tipo de cosas que se genera una apertura a la escucha, donde podíamos hablar de un montón de cosas y de ser a ser, más allá de las circunstancias que ellos estaban viviendo. Eso. Eso es lo que me trae, las preguntas. A mí me trae este grupo preguntarme, ¿y qué más? ¿Qué más podemos, no? Sí están buenas las escuelas y voy por ellas y aplaudo, pero ¿qué más podemos también para llegar más rápido? Porque la necesidad es mucha. Me gustaría nombrar 2 personas,
si me permiten, que pueden ser interesantes de contactar o ver, que están haciendo esto hace muchos años. Una es muy conocida, es Ute Kremer, que es una pedagoga Waldorf que transformó una de las favelas más violentas de San Pablo, la favela Monte Azul, gracias a que se insertó ella misma allí con su impulso pedagógico Waldorf, y hoy en día es un ejemplo a nivel mundial de la potencia transformadora de un impulso así. Ahí, es más, empezó una réplica en otra favela que se llama Horizonte Azul, donde siguen haciendo ese trabajo para ir y mirar lo que hacen. Y algo más cercano, hay una maestra que se llama Gabriela Mangiavillano, a que se la puede invitar, está en Buenos Aires. Ella trabaja en una escuela pública y es maestra Waldorf. No digo nada, solamente pregúntenle lo que hace en la escuela. Y qué pasa en esa escuela gracias a que ella, como única maestra Waldorf, está allí. ¿Qué pasa con los otros maestros? ¿Qué pasa con el trabajo entre los maestros? Lo que pasa en su aula, lo que pasa fuera de su aula. Y doy solamente un ejemplo, porque pude intervenir allí, lo vi. Ella invitó al grupo de cuentos de mesa de la comunidad de cristianos a presentar un cuento en la escuela, en la primaria. Y fuimos a presentar La hija del molinero, Rumpelstilzchen. En cuento de mesa, ¿sí? Con muñequitos así, una mesa y todo lo que pasa en un cuento de mesa. Y teníamos más o menos 120 niños sentados de menor a mayor, hasta séptimo grado inclusive, en el patio de la escuela. Se imaginan, patio de escuela pública, ¿sí? Es lo más parecido a una heladera que hay, de adentro, ¿no? Bueno, salvo el aula de Gabriela, que era un bosque. Estaban todas las aulas y el aula de Gabriela rebalsaba de plantas. Bueno, y entonces pusimos todo allí. Bueno, los maestros abrían los ojos como huevos fritos al ver qué pasaba con la atención de esos 120 niños cuando sonó el primer sonidito. Y lo que expresaban esos niños, hasta los grandulones, púberes, que estaban atrás de todo, que miraban a 20 metros de distancia la mesa, cada vez que el enanito decía que otra vez, o que el rey decía otra vez hay que ir a que la paja se transforme en oro. ¡No! Estaban como en una hinchada de fútbol. Ese fue un ejemplo de cómo un impulso genuino, que es verdadero para los que lo están haciendo, enseguida es percibido por los niños como un ambiente seguro, como un espacio donde va a aparecer algo que es verdadero, y que enseguida invita a esos niños a buscar ese tipo de cualidades. Luego, en su vida, en el día a día. Bueno, Gabriela hizo una revolución en esa escuela, porque ella se animó a llevar un impulso pedagógico verdadero allí con los mismos recursos que ya existían, no con más recursos. Sería interesante convocarla para que cuente su experiencia. Gracias, Mariano. Estaba pensando en todo lo que se ha dicho tan bonito y que mucho tiene que ver con enfrentar, esta pedagogía ayuda a enfrentar la necesidad. O sea, donde existe necesidad. Y una reflexión que hacíamos hace años atrás, porque aquí también en Chile efectivamente la pedagogía Waldorf ha llegado
los grupos económicos, digámoslo así, más cómodos, es por qué llega a esta capa primero. ¿Por qué llega a este grupo de gente? Es porque también ahí hay necesidad de rescatar a la gente creativa, llena de amor, con esa capacidad de volverse otro, que tiene capacidad también de influir. Yo pensaba en el ejemplo de un proyecto en el cual participé, que se llamó Lázaro Juan aquí en Chile, que duró Lázaro Juan 3 años, bien divertido, 3 años, pero básicamente acogió a 5 niños con pedagogía curativa. Imagínate lo que cuesta mantener un espacio con 5 niños con pedagogía curativa. Porque igual se le hacía euritmia, igual estaba la maestra ayudante, estaba la maestra principal, lo llevábamos a la cabalgata, había que sacarlo a caminar y participábamos. Al final se forma una comunidad alrededor de esto. Y gente que nunca ha conocido de la antroposofía te ayuda con otras cosas. Entonces, eh, esto de hacernos más humanos a través de esta pedagogía, o sea, conectarnos con cosas nuevas, digámoslo así, con cosas que están refrescando y que están en el ser humano, solo que si no se conocen o no llegan, es imposible conectarlos. Entonces es bien importante que existan, como decía bien Luciana, ojalá en más lugares, la mayor cantidad de espacios, porque efectivamente van a llegar a personas que necesitan escuchar de esto, necesitan entender esto nuevo. Y además, efectivamente, hay una cosa que dijo Luciana también muy importante, es que los estados efectivamente pueden dar educación a todos. No, realmente, y menos en función de sus necesidades. Porque, por supuesto, un chico que está en un lugar más de campo no es la misma necesidad que un chico que está en la ciudad. Pero los dos necesitan tener una buena educación. Acá le escuchaba a Luciana cuando terminó de hablar y decía ojalá que fuera posible y preguntaba si, o como abriendo si era posible. Y en mi experiencia lo que a mí me lleva y me trae fue mi hijo Valentino a una comunidad. Y bueno, contarles un poquito de la experiencia en plena pandemia, donde no había recursos ni siquiera para las municipales y provinciales, porque cerraban una semana, abrían y era muy difícil sostener. Tratamos de crear este vínculo con el Estado, en este caso fue en Villa María. Entonces, recuerdo esto que decía Mariano de cuál es mi lista de certezas. Y en esa lista de certezas está la intención de llegar ofreciendo la pedagogía a una ciudad que aún es la ciudad de la educación dentro de Córdoba y no tenía una pedagogía más que la convencional en el lugar. Entonces, buscar esa parte sensible de cultura, de educación, ahí a donde se le hace un poquito de cosquilla al mamut, y poder charlar, ofrecerla. A mí me sirvió mucho una experiencia que es abrazar de comunidad en comunidad. Nosotros teníamos una comunidad de artistas y artesanos, en donde lo que ayudábamos a hacer era darle visibilidad a la comunidad Waldorf que había en el lugar. Entonces, cuando se hacían festivales solidarios, la comunidad iba y contaba un cuento y empezaban a conocer otros mapadres que esa comunidad se estaba formando y se estaba armando. Entonces llamó tanto la atención en cultura esto de quiénes son estos que van, cuentan cuentos, que tienen una escuela, que todos los niños quedaban maravillados ante una maestra contando un cuento. Y se presentó el proyecto en plena pandemia. Bueno, obviamente que hay que hacer una buena ofrenda, contar qué es lo que trae toda esta pedagogía para poder llegar en plena pandemia a decir, bueno,
si no hay ayuda para las provinciales, las municipales, están pidiendo ayuda para una privada, era como un poco fuerte para ellos, porque tampoco sabía cómo se iba a poder devolver esta ayuda, ya que las clases se cortaban, volvían. Y la verdad que nos fue maravilloso, pudimos abrir y pudimos seguir trabajando en conjunto desde provincia de Córdoba y desde gestión social, que es a donde yo trabajo, a veces en barrios de emergencia, desde el trabajo territorial. Yo vengo por ahí de una pedagogía también popular, y todo eso me llevó a conocer, pasando de una en otra, investigando y aprendiendo al Waldorf. Me enamoré ahí, me quedé, y me pareció que había que generar ese vínculo, sin prejuicios, sin el no, ya lo teníamos. Entonces era, ¿cómo se posibilita esto? Generar una reunión, abrir este grupo, que fue primero el arte del encuentro, y poder llegar a tener un trato con representantes que tienen responsabilidad de gobierno. Pero lo más importante por ahí de contar esto en este contexto era que la idea era cómo hacíamos como somos actores políticos para la transformación social. ¿Cómo se genera esto? De abrir dentro de lo Waldorf un diálogo entre las comunidades y el Estado, por supuesto las que quieran, sabiendo también todo lo que sucede en lo económico, pero trabajarlo desde lo crístico para posibilitar y sacarnos esa idea de que esto no se puede, esto no es así, nos van a condicionarnos, porque hasta que no llegue el momento, yo en mi lugar era como que sentía que todos repetían una idea que no era ninguna certeza, que nadie lo había intentado, y era como, escuché a Pedrito que dijo que no, entonces en mi mente ya quedó que era un bajón gestionar eso. Y la realidad fue que se abrieron las puertas, y que bueno, aquí estamos viendo cómo seguimos tejiendo. Pero hay mucha idea que no ha sido comprobada ni vivenciada. Entonces, invitarnos a todos los que estamos acá y las que estamos acá, y quienes se sumen, a que de su granito y desde su lugar podamos empezar a posibilitar este diálogo, y para justamente poder ofrecer, porque esto es un proyecto humanidad, nosotros creemos que esta educación llega y aporta eso, y que el alimento pueda llegar a más niños y más niñas, que lo económico no sea un impedimento. Así que bueno, ahí compartirles un poquito desde mi vivencia, cómo fluyó. Gracias. Ahí, Enzo, también escuché tu charla, creo que estás en palabras de Rudolf Steiner hablando sobre economía. Bien, para no irnos, no sé si irnos por las ramas, pero me parece que nadie duda de que la pedagogía es contundente y tiene este valor que lo vemos en nuestros niños, que transforman las familias. Pero me parece que sería importante tener como una mirada muy objetiva sobre las necesidades de las escuelas hoy, de qué necesita un maestro, ¿no? Porque justamente es el que se para frente a nuestros hijos o los hijos de la humanidad, y ese maestro a veces tiene que hacer un sacrificio, no sé si consciente o subconscientemente, de sus necesidades económicas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tener, o sea, estas escuelas que todo el tiempo estamos escuchando que están en rojo con sus finanzas, y cómo hacemos para poder conversar en la comunidad objetivamente de los números, que cada uno en su individualidad tenga un registro para poder tener esta conversación, que sería como una economía asociativa, donde podemos hablar objetivamente de las necesidades
y de los deseos de forma separada. Entonces decimos, este es el ideal, pero ahora podemos esto. Deseo esto, pero ahora es esto. Entonces, pero sí diciendo cómo lo vamos a hacer, no deseando hacerlo. O sea, corrernos del lugar del deseo, porque sabemos que esto, a todos los que estamos acá, nos transformó la vida, la antroposofía. Entonces, ahora, a través de la antroposofía, cómo yo voy a actuar en el mundo y cómo mis acciones van a ser reflejadas en una tabla que pueda ser traducida tal vez a números. Entonces, poder llevarle al Estado o a otra familia esta conversación donde decimos, che, yo no estoy llegando porque este es mi ingreso, tal vez vos podés ver que a mí me falta tal vez publicidad y por eso no estoy vendiendo mi espectáculo tanto, y entonces estoy en esto, me está faltando algo y vos me podés ayudar en esto. Pero salir, porque cada vez que me encuentro en esta conversación económica en la escuela o en el mundo antroposófico es, relájate, porque cuando te tires la red va a aparecer mágicamente. Relájate, porque va a venir una donación. Relájate, porque... Y eso me parece que mata el yo de las personas. Porque si yo te dono a vos lo que a mí me sobra, en realidad yo no te estoy mirando, porque yo no voy a estar pendiente de lo que te doy, porque a mí me sobra. Diferente sería decir, te hago un préstamo y el año que viene nos juntamos a ver cómo te fue y entonces mi yo va a estar atento en devolver ese dinero y el yo del otro va a estar atento a que se lo devuelva, pero vamos a tener una conversación sobre finanzas objetiva de qué hice yo a través de mi dinero reflejado en las acciones y reflejado en esta tabla que todos lo aprendimos en los colegios y no sabíamos para qué es el Excel, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que proponer este encuentro, digamos, para que tenga objetividad, porque tal vez es antipático lo que digo y salimos de este encantamiento que todos tenemos, bueno, ¿no? A través de la pedagogía y la antroposofía. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para que estas escuelas que ya están funcionando? Yo estuve el otro día con León en el encuentro que tuvimos en el Terapeuticum, y León se está encargando de las finanzas de la escuela, y está en rojo, y contaba cómo está en rojo, o participa de las finanzas, y está contando que están tocando el caño, están agarrando el fierro caliente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para tener estas charlas, estas conversaciones, estos encuentros objetivamente? Y decimos, si hay una familia que entiende que su ingreso está cubierto y le está entrando más dinero, porque ya tiene sus necesidades cubiertas y sus deseos cubiertos, voy a poner algo grotesco, ya tiene lo que sería el techo, la comida, la educación, la salud cubierta, pero aparte ya tiene su helicóptero, su avión privado, ya tiene, y le sigue entrando dinero. ¿De quién es ese dinero? ¿No? Entonces, bueno, esas son las conversaciones que a mí me gustaría tener en una comunidad que habla de fraternidad. Recojo un poco el hilo, Matías, ¿no es cierto? Si mal no me equivoco, Matías. Mire, pienso que es justamente el fin de esto también, un poco, de este cuenco y de este puente se integra. Por decirlo así, encontrar en la teoría y en la visión espiritual de Steiner sobre lo que es la fraternidad y la economía, y cómo llegar a eso que tú estás planteando, que yo encuentro que es justamente muy, muy válido. Bueno, todos sabemos que hay un espacio para la donación y hay otro espacio para que es finalmente un poco la ofrenda que debo yo dar como ser humano, dado que siento que es correcto, me lleva a eso. ¿Sí? Pero hay una parte que tú dijiste que es más importante desde mi punto de vista, que es la conversación. Donde yo he visto que funciona mejor la satisfacción de necesidades en cualquier tipo de comunidad, no solamente en las pedagógicos
Waldorf, sino que en general, incluso como bien dice Mariano, en el organismo empresa, en el organismo emprendimiento, por ejemplo, iniciativa, donde mejor funciona esto es donde está la conversación llana, real, franca, digamos, muy de este mundo. Es fuerte decirlo, ¿no? O sea, saliendo, por supuesto que yo también creo, y no solamente creo, lo he vivido, de que efectivamente llega la donación y llega el tarro de pintura y llega, o sea, digamos, esas cosas suceden. Me pasa a mí incluso con la organización que yo tengo como responsabilidad. Yo no me llamo gerente, me llamo el responsable. O sea, tengo a cargo este grupo humano y tengo que hacerme responsable de que esto funcione. Y mi grupo humano funciona por mí, o sea, la ofrenda. O sea, bien entendido el concepto del trabajo. Entonces, pienso que lo principal es empezar a conversar. Yo donde he visto que funciona mejor, por ejemplo, pienso en el Colegio Micael, acá en Chile, o en el Aquelae, que es un jardín Waldorf granja infantil, es donde efectivamente esto se transparentaba. O sea, las cuentas se transparentaban, la información se transparentaba, donde la necesidad yo me llamo Enzo, soy un padre de 3 niños, tengo un trabajo en que gano tanto y me falta para esto, entonces si la comunidad no puede recibir a mi tercer hijo, no tengo cómo darle educación, digamos. ¿Ok? Y ahí, efectivamente, bien dices tú, ahí cuando empieza a transparentarse esta información de cuando somos verdaderos, cuando en nosotros vive la verdad, o sea, dejamos de tener aparentar, efectivamente empiezan a haber soluciones. Porque lo que he visto yo que sucede es que efectivamente el que tiene el avión dice, bueno, si eso te necesita meter a su hija más pequeña al colegio, yo voy a poner la matrícula. Mi hijo mayor que acaba de estar acá, no sé si lo vieron, que me dio un besito, Luciano, es un chico especial, tiene 22 años. Él fue becado 3 años al Colegio Miguel Arcángel, porque cuando él nació, yo me retiré del mundo laboral y me dediqué a cuidarlo. Entonces imagínate, después de 6 años cuidándolo, lo pobre que llegué a ser, sin poder trabajar. Y uno como antropósofo ya conocía la necesidad que estaba en mí, y el colegio me recibió y durante 3 años le dieron beca. También así cuando me fui, pagaba 2 colegiaturas. O sea, tenemos que empezar a ser más verdaderos también, a ser más francos con nuestras necesidades. Y por supuesto también empezar a comprender mejor el concepto de la ofrenda. Y también entender lo que, bueno, tú viste la charla de palabras de Rudolf Steiner en relación a la moneda digital social, que es una iniciativa que estamos trabajando, gracias a Dios, a nivel órbico, o sea, en varias partes. Y ahí está ese concepto, o sea, yo tengo que ofrendar mi trabajo a una comunidad y la comunidad tiene que verse interesada por mi trabajo y desde ahí, de ese interés, de ese conocimiento por mi trabajo y del conocimiento y interés del conocimiento del trabajo de otros, es donde efectivamente se encuentran los 2 seres humanos y pueden llegar a entenderse. Entonces yo pienso que el encuentro humano es muy importante desde la conversación y de esa conexión. Mariano desde el principio en esta iniciativa, y cuando decidimos ponerle o darle un nombre un poco al grupo, y cuando hablamos de puentes, integran, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, si tu comunidad tiene una necesidad, tal vez de hablar con otra comunidad, hablando entre comunidades, y también hablando internamente, ustedes tienen que decirlo. Tal vez eso también te pasa a ti, León, te gustaría a lo mejor decir más fuertemente esto es lo que te está pasando con tu comunidad, y no acostumbramos a escuchar, nos gusta no escuchar. Y si bien es cierto, cuando uno entra a una comunidad Waldorf como padre, se compromete a un montón de cosas, también se debería comprometer a escuchar las necesidades de los, a entenderlas. Eso es un poco mi respuesta a lo que tú planteas como muy claramente como necesidad de la conversación. Gracias, Enzo. Yo quería, como a partir de lo que trajo Matías, que me gusta mucho ese temperamento, esa energía, a veces prende, motoriza y nos pone manos a la obra. A mí no me cuesta ensoñar, hoy ya un poco más grande me sale más también bajar todo a la acción. Por ahí el desafío, que como yo lo veo, ¿no? Me voy a hacer responsable de mi mirada sobre el cuarto creciente desde el lugar también que me toca ocupar. Si bien yo no me ocupo de las finanzas,
participo de ese espacio que tiene que ver con la gestión. El cuarto creciente es un espacio que yo estoy seguro que va a subsistir en el lugar donde le toca estar, porque siempre va a haber personas que van a poder hacer el aporte. Pero el desafío es otro para mí. El desafío es cómo ese espacio puede ser un modelo de crecimiento que sirva para multiplicar en un lugar donde la educación Waldorf es cara, por el nivel socioeconómico de la zona, por el nivel de Vicente López, y no representa, la zona no representa a las personas y a las experiencias individuales que van a esos espacios en busca de sanación, de transformación, de algo distinto desde lo social. Entonces, hay para mí como una especie de contradicción entre el prejuicio que puede generar la zona. La escuela se va a sostener, pero hay desafíos y yo considero merecimientos de crecimiento, de tener un edificio propio, también de poder ser centro para otros impulsos que puedan nacer a través de las escuelas que existen. Y me parece que eso es lo que nos convoca. Y lo que le pasa a la escuela es que cada vez que pega un estirón, después le cuesta mucho sostenerse, y sobre todo en un contexto de tanta incertidumbre. Entonces hay mucha energía que se gasta en conversar cómo se le paga a los maestros. Mucha energía tiene que ver con eso. Entonces los impulsos de crecimiento van postergándose un poco, porque bueno, hay que resolver eso. Esa es como la visión que quiero compartir. Quería decir que no está en un rojo dramático, más bien está como en un proceso de crecimiento, pero bueno, yo siento que podría ser, como todas las escuelas Waldorf, un faro para nuevos impulsos. Eso. Quiero contar, si me permiten también, un par de ejemplos que pueden ayudar a entender qué puede ser realista y qué no, desde el punto de vista de una comunidad educativa. Una comunidad educativa tiene un problema fundamental, como todas las instituciones de la esfera cultural, y es que no vende nada y no produce nada. No está integrada al ámbito mercantilista. Tampoco vende servicios. Entonces, cuando se quiere pensar la escuela en términos económicos, y uno empieza a pensar, bueno, hay alguien que compra un servicio y otro que da un servicio, termina no describiendo la realidad de esa comunidad humana. Entonces, si queremos describirla en términos de pago de servicios, terminamos en la escuela privada, digamos así, en el sentido económico de que alguien pone una empresa y vende un servicio. Entonces contrata a los maestros, les paga un sueldo y los que quieren pagar ese servicio lo compran y ya está. Cuando uno deja ese modelo, digamos, ese esquema de pensamiento, y se fija qué es lo que realmente ocurre en una escuela, entonces encontramos otro tipo de tejido social, que es el que hay que empezar a entender también para poder tomar decisiones que sean genuinas con respecto a ese organismo. Y ahí es donde podemos, en un espacio como este, crecer juntos o ayudarnos mutuamente. Doy el ejemplo del lugar donde estoy trabajando yo ahora, el seminario de sacerdotes de la comunidad de cristianos en Stuttgart. Vale lo mismo para la comunidad en Buenos Aires, pero ahora cuento este. Si yo tengo que pensar el seminario en términos de una empresa que ofrece un servicio, entonces
no habría ninguno de los estudiantes o casi ninguno que puede pagarlo. No lo hay. El aporte que está sugerido para los estudiantes equivale más o menos a 1/3 de lo que realmente necesita el seminario como entrada por persona para que funcione. Y entonces el desafío es, ¿de dónde vienen los otros 2/3? Porque si yo pongo todo ese número, no hay ninguno que lo pueda pagar. Ni se atreven a llamar, ni escribir un mail, solamente por ver el tamaño del número. Y entonces la pregunta es, ¿quién quiere que esto ocurra? ¿Quién quiere que este seminario esté en el mundo? Bueno, esos son los que lo van a pagar, no los estudiantes. La pregunta del dinero tiene que ver con la voluntad, en gran parte. ¿De dónde fluye la voluntad para que algo ocurra? ¿Quiénes quieren la escuela? Y no es verdad que sean los padres los que quieren la escuela. Los maestros también quieren la escuela y por eso aportan y mucho. Y está bien que aporten y mucho, no está mal. No son los empleados de nadie. Y los padres también quieren la escuela. Y está bien que aporten y mucho. Pero también la sociedad como un todo quiere las escuelas. Por eso está bien que aporte y mucho. Y esta es la pregunta que tenemos entre todos. ¿De qué manera la escuela que queremos ofrecer es querida por la sociedad como un todo? Y ahí está nuestro desafío. Es decirle, mirá lo que tenemos, lo querés y ofrecerlo. Y es interesante que si yo miro cuáles son los manantiales de donde fluye recurso que hace posible, en este caso, el seminario, encuentro también 3 ámbitos. Uno, los estudiantes, que quieren estudiar en el seminario. Entonces también se esfuerzan todo lo que pueden para que eso sea posible. Y nosotros también. ¿Sí? Lo que nosotros, por ejemplo, los sacerdotes que trabajamos en el seminario, recibimos el dinero que necesitamos cada mes. Y no queda nada. Son trabajos donde no hay capacidad de ahorro. Y eso es una ofrenda también. Donde el dinero solamente está para que sea posible el trabajo. Y nadie se va a hacer rico de allí, nadie va a poder hacerse rico allí. Aunque haya más plata un día, no es esa la idea, no vamos a recibir ningún extra, digamos. Y cuando no haya dinero suficiente, entonces administraremos también esa falta momentánea de recursos. Habrá que ver. Entonces, un ambiente desde donde entra dinero es en el aporte concreto de todas las personas que están interviniendo en el día a día, padres y maestros en este caso, o estudiantes y nosotros. Otra fuente de entrada de dinero es la comunidad de cristianos en general que necesita que se formen sacerdotes. Entonces, el movimiento grande hace un aporte allí. Si hay. Y el tercero es la comunidad humana en general, representada por fundaciones, empresas y particulares que están interesados porque eso ocurra también. Y de allí entra otro tercio, es un montón de plata. Y esto es importante de tener en cuenta. El factor donación es un factor fundamental en la esfera social, en la esfera cultural. No es un factor complementario. La esfera cultural vive en gran parte de donaciones. Y está bien ir a buscarlas. No necesitamos suponer que tenemos que mantenernos como empresas, las escuelas. No hace falta. Quiero recomendar un librito muy chiquitito que
que se llama Dinero para un Mundo Mejor, que puede ser interesante en diferentes grupos de estudio y de trabajo sobre estos temas, de un tal Mees, no me acuerdo el nombre de pila, que tiene M-E-E-S, un holandés. La editorial, me parece que era la editorial de la Comunidad de Cristianos, creo que la hicimos nosotros, el librito ese. Lo pueden ir a buscar allá. Chiquitito. Pero es una especie de compendio de basics que ayudan mucho a reflexionar, porque están como condensados allí, a pensar estas cosas. Entre otras, la famosa tríada de movimiento del dinero, donación, préstamo y compraventa. Y ver de qué manera se mueven, son estrategias de intercambio de recursos y necesidades. El dinero es un símbolo nada más. El tema entonces es reconocer cuáles son las maneras genuinas de intercambio en una cierta comunidad y masajear a ese mamut. Y no pretender que sea otro el organismo, sino ver cuál es ese organismo. Y entonces en ese movimiento puede ser que el Señor venda uno de sus helicópteros y ponga ese dinero a disposición de la comunidad en general. Yo conozco gente que hace eso. No todo el que tiene helicópteros paga solo una cuota. Yo conozco un padre que decía que estaba en una de las comisiones económicas, en particular una comisión de ¿cómo se llaman? Las que reciben a las familias, ¿no? Que decía, cuando la familia estaba genuinamente interesada, decía, antes de hablar de lo económico, inscriba a su niño. El niño ya está en la escuela. Después charlamos del otro. Porque el hecho de que esa persona quiera la escuela es lo que va a posibilitar que se muevan recursos después. No el hecho de que ya tenga los recursos. Porque los recursos que necesita la escuela el año que viene no están ahora. Sino que es necesario que se integre la gente que va a mover los recursos, que los va a ir a buscar. Entonces, si está ese interés genuino, el niño está inscripto. Y después vemos cómo lo resolvemos entre todos. Pero parece que poder charlar. Y hay que tener el coraje de saber que eso es lo que necesitamos. Necesitamos la voluntad de personas que mueven recursos, no los recursos. Y entonces se va formando una comunidad de personas que trabajan juntas, no que se usan mutuamente. Perdón, me sale la prédica, ¿viste? Impresionante. No, está muy bien, No. Mariano, muy interesante, es muy atingente y muchas gracias. Efectivamente, creo que ese es el camino. Bueno, ya llevamos 1 hora y media de conversación, una bonita conversación. Ya podemos ir cerrando un poco las ideas, vamos a llegarle a cada uno quien quiera hablar. Pero así como cerrando y digamos, bajando un poquito las ideas, creo que hay coraje para la vida y hacer las acciones necesarias. Voluntad también, muy particularmente importante. Y también el hecho mismo de la conversación. O sea, hay que empezar a hablar del tema, de hablar de este tema, hablar dentro de la comunidad, hablar de las necesidades. Creo que ha sido como el lugar común de esta primera charlita que estamos abiertos. Está León, y ahí, por favor, vayan ustedes hablando con toda tranquilidad y cuando terminemos iremos cerrando y la charla quedará guardada para poder usarla en sus comunidades también. Una idea simple ahí que me vino cuando Mariano decía que no se puede ofrecer como producto o servicio. Yo trabajé varios años en el mundo del marketing. Enseguida
sentí como un desafío a pensar si no. Y lo que sí existe hoy, me parece, pues es como una percepción mía, y cada vez está más presente en la conciencia social en todos los ámbitos, es la necesidad de sanación. Y eso sí es algo que se le puede ofrecer al Estado, y para la cual no conozco otra pedagogía que tenga respuesta. Así que podría ser un buen mascarón de prueba. Eso nomás. Y gracias. Y hola Esteban, que te integraste hace un ratito. Lindo verte. Bueno, Mica, no sé si querías a lo mejor cerrar la conversación. No podías desmutearme, perdón. Estaba buscando. Bueno, ante nada, a mí lo que me llegó mucho desde la antroposofía es que más allá de poder armar grupos de lectura, ante todo es un espacio de encuentro de seres. Y bueno, está bueno esto de poder charlar y conocernos. A mí me gusta mucho todo el arte social. Me dedico a eso hace tiempo, así que charlar individualmente con cada uno. Esta mañana tuve la posibilidad de charlar con Juana, ayer con Juan, antes de encontrarnos aquí. Y bueno, primero agradecer que estén participando y siendo parte, arte y parte. Y bueno, más que dar las gracias y agradecer el encuentro, invitarles también a esto que bueno que trajo Mariano al final, y que también es una manera de pensarlo desde cada lugar en donde está cada comunidad, que cada uno de ustedes se integran, que les interese esto de la gestión social dentro de las comunidades, a ver cómo se posibilita, a ver cómo podemos armar un proyecto para llevarlo y ofrecerlo al municipio, a quienes tengamos, siempre teniendo en cuenta también esto, de que muchas comunidades son asociaciones civiles, tienen como su personería jurídica, entonces también desde lo legal posibilitar, no solo con el Estado, sino también con empresas y demás, que se sabe que hay muchos seres que lo van haciendo, pero en particular esto de poder presentar a un municipio en donde sé que de repente aquí hay 2 o 3 comunidades, en donde yo estoy, me mudé hace poquito a las sierras, y de repente acá tengo 3 comunidades Baldor. Y tengo conocidos, desde mi trabajo social, en donde no conocían el proyecto, están encantados y estarían encantados de poder participar. Y bueno, entonces cada uno puede ir tejiendo esos hilitos de escribo el proyecto, va la idea amada, y veo cómo abro las posibilidades para justamente poder ser, bueno, actores políticos y sociales de esta realidad también, de la transformación. Entonces, en esto que decía, no recuerdo el nombre de corneta, pero veo cornetas ahí. En esto, perdón, bebé, de poder trabajarlo desde este modo, ¿no? Estaría buenísimo empezar a tejer esos hilitos y ver qué pasa. ¿Qué pasa si yo me presento a mi municipio donando este proyecto que para mí es un cambio desde la educación? A ver con qué me encuentro. Creo que se pueden sorprender mucho. Así que bueno, los invito. ¿Se puede ir a la casa? A ver. Mira, la última vez que fui a Plaza
Me colgué y lo logré y llegué hasta este final y acá lejos, pero era muy fácil. Me regalé con trepa de paro con este y lo logré. Qué bueno, vale. He logrado. Bueno, Porque soy humano. Claro. O sea, me operaron. Me operaron. bueno, muchas gracias por acá, muteo, a ver si quiere alguien seguir haciendo. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Mientras estoy aquí en reunión también estoy maternando, así que bueno, les mando un abrazo. Yo quería decir solamente algo cortito, una de las preguntas de Matías, porque hoy estamos acá y ya lo quiero decir. Se pueden armar en las escuelas comisiones de padrinazgos. Es decir, un grupo de padres pequeñito que se ocupe de buscar los que tienen los helicópteros y les pidan padrinazgos. Necesito 3 cuotas. Gente que se anime, porque a veces las familias no se animan a pedir para sí mismas. Entonces, se pueden generar entre todos estrategias para que ningún niño se quede afuera. Necesitamos coraje. Perdón, hay otra idea también de las familias egresadas que están muy agradecidas con la pedagogía, pero tampoco hay un grupo que tenga ordenado un aporte mensual comprometido, tal vez de una cuota completa el primer año, después puede bajar. Bueno, proponer ahí diferentes formas, pero para esas familias que la antroposofía y a través de la pedagogía Waldorf vieron que sus vidas cambiaron, porque como dice acá mi compañero Esteban, no educó solamente a sus hijos, sino lo educó a él y educó a su padre, o sea, a los abuelos de sus hijos, que para mí es como, ¡prum!, es demasiado. Bueno, o sea, poder tener esta posibilidad de la gente que está agradecida de haber transitado esta pedagogía, seguir devolviendo esto que de alguna forma puede ser traducido en dinero. Si está Juana, Juana tiene una experiencia de la Perito Moreno que en un momento se hizo esto, y después, bueno, con el tiempo a veces no se logra sostener, pero está buenísimo abrirse a esta propuesta. A ver quiénes pueden apadrinar esto, de quienes estuvieron. Enzo, quizás podemos tomar algunos de estos temas que fueron surgiendo hoy, por ejemplo y hacer encuentros alrededor de esas preguntas específicos, para ahora no alargarlo más, pero podemos entonces decir, bueno, búsqueda de recursos, un encuentro con ese tema. Otro tema, formas legales, no sé, y dedicarnos por ahí paso a paso a encuentros más específicos. ¿Les parece? De acuerdo. No, perfecto. Vamos a ir organizándonos en el chat para poder ir abarcando los temas en específico. A mí también me bajaron algunas ideas. Ustedes saben que las ideas no son de uno, vienen de otra parte y uno está encargado de ponerlas en práctica, digámoslo así. Me bajaron algunas ideas también que tienen que ver con la moneda digital, a lo mejor pequeños entendimientos pequeños por comunidad. Lo que estamos haciendo aquí es muy interesante. Como diría un amigo mío que se llama Diego Milillo, que es un astrósofo argentino, para variar, y dice, estamos hablando de 100 años más, porque estamos siendo muy precursores, estamos hablando de futuro. Está muy interesante este tema, vamos a seguir, va a quedar grabado toda esta información, vamos a tratar de hacer un compendio en el grupo central para transmitirlo a los demás. Estamos fabricando una página web donde va a estar colocada la información para que la puedan compartir. Esto que dice Micaela de ir hablando de esto en las comunidades para que se agregue más gente al chat central es bien importante, porque tiene que ver de todas maneras con difundirlo y conversar, porque las ideas van a bajar en quizás qué parte, ¿ok? Le agradezco a todos. ¿Cómo recolectar
corajudos, corajudas. Cómo recolectar, cómo Sí. unir, cómo pescar. Sí, pero desde mi punto de vista tiene que ver mucho con primero conversarlo, porque yo Por pienso que hay eso. gente con mucho coraje, pero si no lo hablamos Tal cual. nunca, si no planteamos la necesidad nunca, si no se dice nos falta el dinero o nos falta el recurso, no siempre es dinero, ¿ah? Muchas veces es recurso, muchas veces está la ayuda complementaria. Por ejemplo, hablando de algunos casos durante la pandemia, hubo profesores que tenían situación económica suficiente en ciertos colegios y dijeron, yo no necesito cobrar, yo no necesito. Entonces, me explico, o sea, pero hay que conversarlo, porque si no lo conversamos, si no lo hablamos, si no hay el encuentro, y hubo otros profesores que dijeron, yo necesito más porque tengo a mi hija, se me enfermó, por ejemplo. Y mientras no lo conversemos, mientras no exista el encuentro humano, mientras no exista, estamos lejos de llegar a la solución, porque la creatividad es la salvación de este tema. Te agradezco mucho a todos, ha sido una preciosa conversación. Juana, Esteban, Mariano, León, Sonia, Matías, Micaela, Cecilia, Luciana. Que tengan una bonita tarde. Gracias. Laura, que debe andar por ahí todavía. Gracias. Laurita, sí. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.